Buenas tardes, Pepe. Sí, efectivamente, de acuerdo a alta fuente de la presidencia, Alberto Fernández le pidió la renuncia hoy a su ministro de Salud, a Ginés González García, en medio del escándalo por la vacunación VIP, digamos. Fue revelada de una forma un poco singular por Horacio Berbisky, el periodista oficialista que contó que hoy contó hoy que había llamado a Ginés González García para ser vacunado contra el COVID. En medio de ese escándalo que fue creciendo, se fueron conociendo más nombres de políticos y funcionarios y legisladores acá que se habían vacunado en el Ministerio de Salud. El presidente decidió pedirle la renuncia a Ginés González García y Ginés González García entonces seguiría efectivamente en el Ministerio de Salud. Es una noticia que seguramente se confirme oficialmente en minutos o en las próximas horas, pero de acuerdo a fuentes muy confiables de la presidencia, efectivamente Ginés deja el Ministerio de Salud en medio, obviamente, de la pandemia, de la campaña de vacunación y con un gran escándalo, ¿no? Nico, esto es la frutilla del postre, esto es el hecho detonante, pero había muchos cuestionamientos ya al ministro de Salud desde hace tiempo por el manejo de la pandemia y también por la campaña de vacunación. ¿Cómo obró eso? Sí, obviamente, fue muy criticado Ginés desde que empezó la pandemia por declaraciones erráticas, por la compra de las vacunas. Hay internas también muy fuertes dentro del gobierno. Hay un sector del cristianismo que quería que Ginés González García se vaya del ministerio. Ginés es muy amigo del presidente Alberto Fernández, que en las diferentes polémicas o escándalos que tuvo Ginés González García durante el último año, de alguna manera lo reafirmó en el puesto, quizás por esa amistad, pero hoy es, Ahí la verdad, estamos tratando, no te escuchamos bien, Nico, a ver si te podés mover un poquitito para ver la calidad de la comunicación. ¿Me escuchás, Pepe? Ahora sí te estoy escuchando, a ver. Sí, no, decía que por la amistad, ¿no?, de Ginés González García con Alberto Fernández, efectivamente lo sostuvo en el cargo durante varias polémicas y cuestionamientos que tuvo durante este año de la pandemia, por la compra de las vacunas, pero te decía también que hay internas muy fuertes dentro del gobierno. Hay un sector cercano a Cristina Kirchner que quería que Ginés González García se fuera del Ministerio de Salud. Tal vez por eso se filtró la información hoy respecto a estos vacunados de la política que fueron vacunados en el propio ministerio, y Alberto Fernández tomó esta decisión, ¿no? Hay que decir que los vacunados VIP no solo se vacunaron en el Ministerio de Salud, sino que intendentes, funcionarios también de la Casa Rosada también se habían vacunado a través de algunos municipios, y por ejemplo en la provincia de Santa Cruz, donde se vacunó un diputado nacional que también, de acuerdo a mi información, porque tiene un pedido de inhabilidad moral de la oposición, se terminaría yendo del Congreso. Y este escándalo la verdad que es imparable, y quizás Ginés González García es, digamos, la excusa para frenar algo que parecería ser más una política que estaba avalada desde por lo menos un sector del oficialismo, pero bueno, termina con la salida del ministro hoy, ¿no? Nico, te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Hay más detrás de Ginés? Funcionario que se irían, todavía no lo sé que el ministro sí, hay que ver quién lo reemplazaría. Si el reemplazante es de la Cámpora, uno de los candidatos a sucederlo sería en principio Nicolás Crespo, que es viceministro de Salud. Claro, porque digo, tiene que ser alguien que venga con la línea, digo, no puede sumarse alguien completamente ajeno a todo el proceso que se está llevando a cabo, sería una pérdida de tiempo, imagino. Bueno, que la verdad que las internas cruzadas que hay en la coalición de gobierno son muy fuertes. Tal vez también asuma, o podría asumir Carla Bisotti, ¿no?, la secretaria de Acceso Claro. a la Salud, la viceministra en los hechos, que en el último tiempo no tenía una buena relación con Ginés González García. Algo detonó la filtración de la información, que empezó con esta especie de confesión del periodista Berbisky, que dijo que lo había llamado Ginés para vacunarse, que se había vacunado al Ministerio de Salud, pero muy pronto se conoció un listado muy importante de figuras de funcionarios y legisladores que también se habían vacunado de forma, digamos, salteando. Privilegiada, digamos, privilegiada. Sí, sí, exactamente. Cuando no les Por algo se correspondía filtró tan todavía. rápido, claro, obviamente. Y bueno, Ginés González García, según la información que tengo de acuerdo a fuentes de la presidencia, efectivamente va a dejar el cargo
tras el pedido del presidente, ¿no? Nico, mencionabas a la doctora Bisotti, también estuvo sometida a cierto tironeo en los últimos tiempos por algunas declaraciones, sobre todo respecto de las vacunas, etcétera. Hubo muchas versiones muy fuertes en los últimos tiempos, como vos decís, dentro de las internas políticas que querían sacar a Ginés del cargo. Y siempre se indicó que había que mirar tal vez a la ciudad de La Plata, que había que mirar a la provincia de Buenos Aires. Bueno, que la relación entre el equipo de Ginés González García y la Cámpora no era buena. El Ministerio de Salud bonaerense con Daniel Goyán y Nicolás Crepla responde a Kicillof y a la Cámpora, y el tironeo era constante. La vacunación VIP estaba centrada sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se estaban dando a conocer la mayor cantidad de casos de políticos vacunados, también en la provincia de Santa Cruz, y de golpe hoy ese tablero se dio vuelta con esta filtración del que hace el propio Berbisky, ¿no? Contando que él mismo lo llamó el ministro para vacunarse y el tema escaló. Y como digo, es raro que se haya filtrado tanta información y tantos nombres de funcionarios y legisladores acá que se vacunaron en el Ministerio de Salud, y tal vez por eso termina saliendo Ginés González García sin quitar algún tipo de responsabilidad por la gestión durante la pandemia. La oposición ya estaba pidiendo también la renuncia de Ginés, y como vos decís bien, Pepe, Bisotti también tuvo declaraciones muy desafortunadas, e incluso también apariciones mediáticas. ¿Se acuerdan cuando apareció en aquella conferencia de prensa para contar los muertos y los contagiados del COVID el Día del Niño, con una payasa con Filomena, una escena la verdad que asombrosa en medio de... Y hasta en España escuché hablar de esa presentación. Hasta en España hubo representaciones y burlas por eso. Fue inentendible el Día del Niño. La verdad que nunca hubo una explicación muy convincente al respecto de por qué habían hecho eso, y además también el abastecimiento de la vacuna Sputnik V que hizo el gobierno empezó por gestiones de Kicillof y de Cristina Kirchner, y Bisotti fue la que viajó a Rusia, tal vez dejando de lado un poco a Ginés González García, que se había encargado de la compra de la vacuna de Oxford AstraZeneca que se produce en la Argentina y se termina envasando y llegando de México. Eso también se retrasó. Bueno, diferentes escándalos que se fueron sucediendo durante un año, pero bueno, el día de hoy fue determinante, ¿no? El presidente ya no podía sostener más a su amigo en ese cargo. Insisto con él, todavía yo no tengo una confirmación de quién lo reemplazaría. Sí, de acuerdo a la Casa Rosada, que efectivamente se da del cargo, hay que ver si avanza la Cámpora, como ocurre siempre en la dinámica de salida de funcionarios en el último tiempo. Siempre que se va un funcionario del Gabinete Nacional que tal vez había empezado por haber sido designado por Alberto Fernández, terminó siendo reemplazado por un funcionario de la Cámpora. Veremos si es el caso, y la verdad que es muy delicado, y como bien decía también Sandra, tendría que ser un funcionario que digamos, siga como una línea por lo menos técnico-política, porque la pandemia sigue, continúa, falta el abastecimiento de las vacunas, hay negociaciones con un montón de laboratorios que lleva adelante Ginés González García, que es un hombre de mucha experiencia, ya había sido ministro de Salud, no solo con Néstor Kirchner, sino también con Dualde y en la provincia de Buenos Aires. Tenía muy buena relación con los gremios y había habido también choques entre el entorno de Cristina Kirchner y González García por un proyecto que tenía Cristina Kirchner para reformar el sistema de salud y las obras sociales. Ginés González García es muy allegado a la CGT, eso también es un punto de conflicto, pero bueno, la verdad que es muy impactante que en medio de la pandemia se termine siendo el ministro de Salud, y por un escándalo como este que acaba de empezar, no termina hoy. Los vacunados tal vez sean muchos más y se van a ir conociendo. Y con una revelación de fuego amigo, presuntamente de fuego amigo. Si te parece, en un ratito volvemos a comunicarnos. Nico, tengo que ir a otra posición. Sandra, Gracias. por favor. Maru Far, vamos a seguir hablando de esto. Una sorpresa realmente, te diría una bomba, ¿no? Porque no esperábamos que esto ocurra, sobre todo por la relación. Ahora, ¿cómo queda la relación entre Ginés y Alberto? Maru. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, me parece que el presidente de la Nación venía sosteniendo y defendiendo a Ginés González García desde el comienzo de su gestión. No es la primera, no es la primera vez que declaraciones o que situaciones de la absoluta actualidad involucran a Ginés González García y dejan en offside al gobierno.
Alberto Fernández venía sosteniéndolo y defendiéndolo públicamente. Esto, hoy temprano, inclusive yo hablaba con gente de gobierno donde expresaban que acá no había manera, o sea, como, bueno, en esta no... pero claro, Sandra, ¿por qué? Porque es indefendible. Ya había mucha bronca en la sociedad, y esto lo sabe el gobierno, con las vacunaciones a personas que no les correspondía, digo, desde militantes kirchneristas en la provincia de Buenos Aires hasta diputados nacionales en la provincia de Santa Cruz. Como esta sensación de privilegio de que pasan muchos otros aspectos de la Argentina, si conoces a alguien, o si tenés algún nivel de importancia, o si sos un privilegiado, en este caso en una cosa muy delicada que es ni más ni menos como un pasaporte a la vida, por decirlo de alguna manera, que es la vacunación que te da inmunidad contra el COVID-19. Bueno, la declaración de Berbisky hoy puso de manifiesto, o sea, fue como la gota que rebalsó el vaso, por decirlo de alguna manera, y en el gobierno nacional dijeron, bueno, no tenemos mucho más margen. Había inclusive hace 1 hora y media quienes en el gabinete de Alberto Fernández consideraban que Ginés iba a seguir, que era muy complejo sacar al ministro de Salud en este momento, en el medio de una pandemia, pero evidentemente primó la posición que sostiene. Parú. Sí. ¿Me das un minuto, por favor? Ahora seguimos en conversación contigo y con Sandra. Vamos a escuchar el audio en el momento en que Horacio Berbisky reconoce haberse vacunado finalmente en el ministerio. Quiero contarles algo sobre la vacuna. Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar un tiempo antes de vacunarme, que quería ver, digamos, qué efectos secundarios podía haber, que no tenía prisa, no me iba a apurar a vacunarme. Bueno, pues ayer me vacuné, decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas, que está en Palomar, cerca creo que es Partido de Morón, pero el barrio es Palomar, y está ahí nomás de la Villa Carlos Gardel. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio, y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Bueno, Maru, lo que quiero hacer, no sé si es una pregunta, tampoco es una afirmación, porque no tenemos prueba de eso, ni muchísimo menos. Horacio Berbisky es un periodista avesado, un hombre de una larguísima experiencia. Para muchos incluso hasta es un estratega. ¿Crees que Horacio Berbisky podía ignorar el hecho que se iba a producir después de una revelación de este tipo? Pensar que Horacio Berbisky dijo esto ingenuamente es difícil, y por lo menos así, yo no te voy a dar mi opinión, Pepe, te voy a decir lo que piensan en muchos despachos de la Casa Rosada en este momento. Nada es inocente. Horacio Berbisky es uno de los periodistas, dicen en la Rosada, más inteligente de la Argentina, que conoce la política como ninguno y que ya en otras oportunidades ha intentado marcarle la cancha a Alberto Fernández. ¿Se acuerdan en aquella entrevista donde de alguna manera inclusive le decía un poco a Alberto Fernández lo que tenía que hacer con algunos puntos vinculados a derechos humanos y lo que ellos consideran presos políticos? Que generó ya en aquel momento enojo esa entrevista en la Casa Rosada, que se publicó en El Cohete a la Luna, el sitio de Berbisky, con lo cual pensar que Berbisky no sabía lo que esto podía generar en un contexto de escasez de vacunas, donde hay un montón de gente ansiosa por vacunarse, angustiada por no saber qué es lo que viene, que él consiguiera una vacunación VIP, entre comillas, digo, más allá que estuviera dentro del grupo que le correspondía vacunarse en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, en la provincia de Buenos Aires, si vos sos mayor de 60 años, tenés que anotarte y te llaman y te dicen cuándo te corresponde ir a vacunarte. O sea, tampoco es que vos vas al Posada y te vacunás. Sí, lo hablábamos ayer con Sandra, con Kreplak. Tuvimos una larga entrevista con el viceministro de Salud. Por eso digo, ya desde el comienzo, así no se hubiese vacunado en el Ministerio de Salud,
ya que vaya al posar y estoy Gracia Berbisky y me vengo a vacunar, tampoco es lo habitual. Digo, no vas vos, Pepe, en provincia y decís, hola, soy Pepe Gil Vidal, me vengo a poner la vacuna y te vacunan. No funciona así la organización del sistema. A ver, insisto, me parece que lo que estamos viendo, y lo veníamos contando, es el resultado final de una interna gigantesca en el Ministerio de Salud de la Nación, pero que de alguna manera termina poniendo la declaración de Berbisky y la decisión en su momento de Ginés González García de hacerle este favor al periodista en una situación de no tener más remedio que correrlo. Yo te decía más temprano, en el gabinete había muchos ministros que se inclinaban, todavía conocí esta información, por la idea de que Fernández iba a seguir sosteniendo a Ginés González García por dos motivos: por no sacar al ministro de Salud en el medio de una pandemia, con un año por delante complejo, y para no entregarle de alguna manera como un trofeo al kirchnerismo. Evidentemente primó el ala del gobierno que consideraba que esto ya era insostenible, que era muy difícil de equilibrar o tratar de salir por arriba, como se dice en política, de esta situación por la bronca que genera en la sociedad y porque es muy difícil para el presidente de la Nación encarar una campaña masiva de vacunación, que va a ser además la carta electoral del oficialismo para las elecciones de este año, con un ministro de Salud de la Nación al frente de esa campaña, que arrancó la campaña con favoritismos. Esas eran las dos posiciones que había en el gobierno. Nico decía antes que Ginés González García es probablemente uno de los hombres que más conoce de gestión pública de la salud en la Argentina. Eso lo sostiene también el presidente de la Nación, lo sostienen muchos de sus colegas, que conoce de la gestión pública sanitaria. Es respaldado por los gremios, pero no estamos en cualquier momento, digamos, es un año electoral, el inicio de la campaña de vacunación, y una campaña de vacunación en la que el presidente de la Nación se juega gran parte de su capital político y una oportunidad para reconstruir esa imagen positiva que había logrado al inicio de la pandemia y de la cual hoy le queda poco. E insisto, el éxito o fracaso de la campaña de vacunación se va a reflejar, casi te diría, directamente en el resultado electoral, pero además en cómo la población evalúe la gestión de Alberto Fernández hacia mitad de este año. Sandra. Sí, la verdad es que evidentemente ha sido tanta la presión, Maru, que tuvo que tomar esta decisión. Yo sigo creyendo y estoy convencida que no quería hacerlo. No, de hecho, por eso, viste que se viene hablando de cambios de gabinete desde el fin del año pasado, con las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, los funcionarios que no funcionan, los que no quieran que se busquen otro laburo y demás. Se habló mucho, había mucho ruido, y uno de los ministros apuntados por un sector del gobierno, el kirchnerismo más duro, era Ginés González García. Y cuando vos hablabas en La Rosada, bueno, vos habrás conversado también, Sandra, todos te decían, Alberto lo va a sostener a Ginés, no lo va a sacar a Ginés. Por eso te digo que para mí es una bomba. Realmente, si bien todos veníamos escuchando esto, vos lo dijiste apenas empezaste a hablar, digo, ya esta mañana empezaron los rumores y estábamos en diálogo permanente con todas nuestras fuentes. La verdad es que yo no dejo de sorprenderme, porque yo creí que eso iba a pasar cuando terminaba la pandemia, como para cerrar el ciclo y dejarlo bien parado. Esta es una conjetura mía. Lo que pasa es que me parece que no fue una declaración desafortunada, un paso en falso, fue un gesto... Una maniobra, claro. Un gesto que enoja a la población. Claro. Un gesto que dice, acá, ante un presidente que hoy mismo, cuando inauguraba el Consejo Económico y Social, hablaba de dejar los intereses individuales aparte para trabajar por una Argentina mejor y por el otro. Es muy difícil para el presidente de la Nación sostener ese discurso frente a una campaña de vacunación que tiene que ser masiva, que insisto, que además acá no estamos hablando del bolsillo de los argentinos. No, me encantó el pasaporte a la vida. Me parece que es la frase que resume esta movida, ¿eh? El pasaporte a la vida creo que es como, o sea, digo, desde su lugar de presidente,
en algún punto debe haber sentido esto, ¿no? Lo que vos describiste con un perfecto calificativo. ¿Cómo le explicás a la ciudadanía que si conoces a un funcionario público te vacunás y si no conoces a nadie? Sos un laburante de a pie, un tipo que se esfuerza, que hace meses que está encerrado en su casa, que confiaba en este gobierno, que le creyó a Alberto Fernández y se quedó en casa cuando el presidente se lo pidió, que ahora si sos amigo te vacunan y si no sos amigo te tenés que sentar a esperar. Maru, permitime un segundo, por favor, porque hacen bien desde la producción en remarcar esto y vamos a escuchar nuevamente el audio de Horacio Verbitsky. Hay que prestar mucha atención al audio de Horacio Verbitsky. Vamos ahí. Quiero contarles algo sobre la vacuna. Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar un tiempo antes de vacunarme, que quería ver, digamos, qué efectos secundarios podía haber, que no tenía prisa, no me iba a apurar a vacunarme. Bueno, pues ayer me vacuné, decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas, que está en Palomar, cerca del, creo que es Partido de Morón, pero el barrio es Palomar, y está ahí nomás de la Villa Carlos Gardel. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Ya volvemos enseguida con Maru Dufar. Quiero saludar a Carmen Polledo, que es diputada nacional del PRO, vicepresidenta de la Comisión de Salud en Diputados. Señora, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, supongo que estará impactada por esta información. Sí, realmente busco en mi cabeza qué palabra es la adecuada, ¿no? Paso de la indignación, al escándalo, a la sorpresa, al desprecio por la vida de los argentinos. Honestamente no puedo creer que hayamos tenido que vivir esta experiencia, ¿no? Cuando tenemos a todo un pueblo que sufre, abuelos con enfermedades, la salud de la población que no tiene precio y que se juegue de esta manera, realmente no tiene palabras. Sobre todo cuando están empezando a vacunarse los adultos mayores y esto empieza a generar cierta ilusión, ¿no? Cierta esperanza, digo, y con lo que, le voy a decir algo, con lo que cuesta notarlos. Totalmente, todos sabemos la complejidad que tiene en el día de hoy. Nosotros tenemos alrededor de más de 100.000 adultos mayores, yo le hablo desde la ciudad de Buenos Aires, es el distrito que me toca y el que represento, con la complejidad, con lo que se ha trabajado para poder llegar de la mejor manera. Sabemos que tuvimos problemas hoy con la inscripción, con el 147, es decir, hay un esfuerzo fenomenal de todos los actores que han venido trabajando y de golpe esta cachetada en donde vemos que porque sí hay un grupo de 10, 12 en donde hay dirigentes gremiales, diputados, senadores, que entonces van a la oficina del señor ministro o exministro, ya no lo sé, como si fuera el quincho de su casa que los invita a tomar algo. Realmente es desesperante. Señora, esta es una especie de frutilla del postre. Desde hace semanas se venían acumulando hechos que estaban muy mal vistos por parte de la gente y también por parte de los analistas que venían llamando la atención sobre lo que se estaba produciendo. Lo que llama la atención, que esta revelación finalmente, que termina con el ministro fuera de su cargo, haya sido hecha por fuego amigo. Así es. Como uno sabe, como siempre a uno le han dicho, ¿no?, que cuando uno no entiende algo es porque le falta información. Yo creo que con el paso del tiempo nos iremos enterando de toda esta telaraña que se ha ido creciendo en el Ministerio de Salud, donde todos sabemos que había una interna feroz entre un grupo y otro grupo que ha ido escalando y evidentemente todo tiene una presión y una tensión que en un punto salta y evidentemente no hay vacunas. Ese es el gran problema que tenemos los argentinos hoy. Más allá de cómo, cuándo, dónde, cuánto cuestan y demás, el gran problema central que tenemos hoy es que cuando vino el ministro, yo se lo dije, para usted ministro, en la Argentina sobran vacunas, pero falta gente vacunada. Nuestro drama central como sociedad es que no tenemos vacunas y eso es un problema de gestión. Yo entiendo que el mundo está complicado, que la demanda es más grande que la oferta, todos entendemos la complejidad,
pero desde julio que estamos con la famosa foto en el despacho del señor presidente de la Nación, con el CEO de Pfizer y con el médico encargado de la investigación, y nosotros creímos que se estaban tejiendo distintas negociaciones para tener distintas alternativas, y estamos hoy con nada más que 1.200.000 vacunas, que para la escala nuestra es nada. Entonces, más allá de estas cuestiones que a mí me duelen profundamente, porque no puedo creer que el destino de la salud de los argentinos esté manejado de esta manera tan frágil y sobre todo tan poco sensible y tan poco inteligente y tan poco seria y tan poco profesional, que lo único que aspiro es que esto le dé al presidente de la Nación una mirada mucho más conectada con la realidad y darse cuenta que es demasiado lo que está en juego para que nos traten de esta manera. Sobre todo, perdón, una última línea, cuando hasta se planteó la discusión si los funcionarios se tenían que vacunar o no, y ahí también surgió una diferencia enorme entre aquellos que decían no, la población primero, y aquellos que dijeron los funcionarios primero, ¿no? Inclusive con esa discusión adelante ocurre todo esto detrás. ¿Usted se acuerda, Sandra, cuando un senador de la Nación lo acusó al jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, de que andaba por ahí contagiando gente porque no se había querido vacunar? Solamente porque en el fondo no estaban tranquilos que algunos funcionarios de provincia se fueran vacunando, y la mirada de los dirigentes nuestros de la ciudad fue: me voy a vacunar cuando me toque. Claro. El jefe de gobierno tiene 53 años, le falta en la escala. Entonces, esto es a lo que me refiero, a los verdaderos valores que están en juego ahora. Bien. ¿Qué es más importante? Que se vacune un anciano, un adulto mayor, o una enfermera, o alguien, y no que se vacune un diputado o porque diga que tiene que hacer un viaje y entonces tiene que estar cuidado. Es inentendible, Sandra, inentendible. Polledo, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Nacho Otero, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Bueno, esto que ha sucedido con esta revelación, y ya algunos pasillos del Ministerio de Educación se están preguntando: casual, revelación de Horacio Berbisky por una cuestión azarosa, o hay una interna también en el medio. Lo cierto es que el presidente Alberto Fernández siempre tuvo una excelente relación con Ginés González García. Hubo sí, a lo largo del año pasado, algunos cortocircuitos, sobre todo cuando tenía que ver puntualmente como el tema del pronóstico, de decir, en tal fecha van a llegar las vacunas, en tal fecha vamos a tener tantas personas vacunadas. Esa era principalmente la cuestión fundamental de algunas discusiones entre el presidente Alberto Fernández y el ministro Ginés González García. Bueno, ya sabemos lo que sucedió hoy a la mañana, este audio de Horacio Berbisky contando una situación por sobre todo irregular, y además algunas versiones que se suman sobre también el recibimiento de la vacuna por parte de personas importantes de la política, incluso ya algunos no solamente que están fuera de cualquier tipo de esencialidad en cuanto a su trabajo, sino también fuera del rango etario. Estamos hablando de que corren algunas versiones, no vamos a dar nombres porque son versiones, pero sí versiones de gente muy joven recibiendo la vacuna. Incluso hasta algunos que se dedican al área de comunicación, ni siquiera que desempeñan funciones vitales en el gabinete, ¿no? Y esto es algo que empezaba ya a hablarse la semana pasada, incluso durante principios de esta, y luego con esto prácticamente queda detonado como una bomba. En este momento se está hablando también de posibles, bueno, de qué le pueda suceder respecto a Ginés González García. Se habló también de la figura de el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de Nicolás Kreplak. Nosotros nos pudimos contactar con el entorno de él, dice: estoy haciendo mi reloj de mi reunión de los viernes regular, no sé nada de lo que está sucediendo. Estoy en toda la como todos los viernes, tengo a las 18 una reunión con todos los directores de hospitales. Estoy en eso en este momento. No hay ninguna más información respecto a ese rumor. Sí, la confirmación absoluta de que esto se trató de una orden del presidente que instruyó a través del jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero, quien fue el que finalmente termina comunicándose con el ministro de Salud, Ginés González García, para contarle la decisión del presidente. Nacho, es un punto muy importante el que acabas de tocar, no solamente porque esto se produce en plena pandemia y por un cuello de botella con las vacunas,
y la cuestión estratégica de ver cuántos embarques llegan, de qué manera, cuánta gente se va a vacunar, hay elecciones de medio término, hay toda una discusión por las PASO, sino porque además, en el momento en que se nombre al sucesor de Ginés González García, se va a tener en cuenta cuál es el ala de gobierno que finalmente en todo este tironeo ganó. Bueno, es fundamental esta lectura, Pepe. Ya incluso un paso más allá estás en la interpretación, pero es absolutamente así, porque bueno, nada, en el medio también dentro de los nombres que ya incluso están sonando, aparecen también referencias a distintos sectores del gobierno. Es decir, los nombres que están sonando son personas que están ligadas a sectores del gobierno que a lo largo del gobierno de Alberto Fernández, que tiene parte de una coalición de un sector del peronismo, siempre estuvieron representando a distintos sectores. En lo que tiene que ver con la información ya en lo inmediato, hace unos minutitos acaba de cerrarse todo el cerco de información por parte de los voceros oficiales del gobierno y de funcionarios de alto nivel, de jefes de gabinete de los ministros que están de los ministerios que están en danza. Han cerrado la comunicación. Todo indica que por unos minutos se va a continuar así y que en breve va a haber definiciones oficiales ya con comunicados, incluso adelantando más información, Pepe. O sea, ¿qué significa? ¿Puede haber una conferencia de prensa, decís vos? Yo no sé si una conferencia de prensa, Sandra, no lo veo quizás por ese lado, pero sí una confirmación oficial en forma de comunicado ya, ¿no? Lo que tenemos ahora son confirmaciones oficiales a través de distintos integrantes del gobierno que lo confirman, fuentes de altísimas esferas que nos hacen obviamente dar la información hiper mega chequeada y de absoluta veracidad, que esto es así, que Santiago Cafiero, por orden del presidente, le ha pedido la renuncia a Ginés González García. Lo que sí, en estos momentos, es todavía una incógnita, es la danza de nombres, qué va a suceder, si esto va a tener una resolución en el día de hoy, si lo tendrá a partir de primera hora de mañana o incluso del lunes. Lo que por lo menos algunos nos han dejado trascender es que en unos minutitos más ya podría haber una comunicación oficial en función de un documento, no tanto una conferencia, más que nada un documento, pero no se descarta absolutamente nada, Sandra. Vos viste que a veces este tipo de comunicaciones, y sobre todo el área de comunicación de Casa Rosada, suele ser bastante dinámica la forma en la cual se toman las decisiones, así que tampoco se descarta nada, Diego, no puede pasar mucho tiempo hasta que esté el reemplazante y se haga el anuncio del caso, porque estamos en medio de una pandemia. No deberían pasar 48 horas como podrían pasar en otro caso. Estamos en medio de una pandemia, estamos con un cuello de botella fenomenal respecto de las vacunas, estamos muy atrasados respecto de la vacunación de otros lugares del mundo y no para ir muy lejos, nombremos a Chile. La verdad es que no pueden pasar 48 horas, no deberían poder pasar 48 horas, por ejemplo. Totalmente, Pepe, mira, te sumo un dato. En las últimas 2 semanas hubo una serie de acusaciones entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires acerca de la discrecionalidad en la distribución de las vacunas. Es decir, desde el Ministerio de Salud de la Nación se quejaban de que muchos intendentes, desde la oposición y desde el mismo oficialismo, llamaban para quejarse que desde la gobernación les estaban entregando las vacunas de manera discrecional. ¿Qué quiere decir esto? Que no había, por lo menos según la interpretación que hacían intendentes, y reitero, Pepe, de los dos arcos políticos, del peronismo y también de Juntos por el Cambio, respecto a, bueno, tengo, por ejemplo, ¿no? 15.000 habitantes y me dieron 450 dosis y otro tiene 30.000 y me dieron 450 dosis. Sería particularmente llamativo que precisamente luego de estas acusaciones que el Ministerio de Salud de Nación decía que recibía, ahora sea alguien del área de salud de provincia quien ocupe ese lugar. Claro. No estuvieron bien las cosas en las últimas semanas entre Salud de Nación y Salud de Provincia por este tema. No es que se pelearon abiertamente, sino que hubo... No, pero había un grado de tensión. Nacho, dame un segundo, por favor. Sandra. Sí, vamos a compartir con ustedes una nota que está ya publicada en la página de tn.com.ar y tiene que ver con esta información. El título es Sputnik VIP, no 5, VIP. Y son los funcionarios y amigos del poder que ya recibieron la vacuna. El periodista Horacio Berbisky fue el primero en contar que había sido inmunizado por una gestión de Ginés González García, así lo dijo en el audio.
quienes fueron los beneficiados hasta ahora. Fueron justamente una información que publicó Clarín también. Además del periodista, recibieron el senador nacional del Frente de Todos, Jorge Tayana, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, y el diputado nacional oficialista, Eduardo Valdés. Berbisky tiene 79 años y tanto Tayana como Solá cumplieron 70. Los tres se encuentran dentro del grupo de riesgo y pertenecen a la franja etaria apuntada por el gobierno para continuar con la campaña de vacunación, pero a partir de la próxima llegada, no de esta. Esta es para los mayores de 80 años. Esta partida de 400.000 dosis elaboradas y sumadas a las 580.000 producidas por el Instituto Serum de la India estarían destinadas a seguir con la vacunación, el personal de salud y todo lo que está previsto como esencial, pero arrancando con los mayores de 80. Bueno, Nacho, ahí se ve claramente en este fantástico artículo la lista de nombres de personas que accedieron a la vacuna, personas muy cercanas al poder. Esto es sumamente chequeable, Pepe. ¿Por qué? Porque por una cuestión epidemiológica tiene que quedar registro para que después hagan el seguimiento para ver si no hubo ninguna reacción adversa. O sea que si hay gente que recibió la vacuna y no tenía que haberla recibido, tiene que quedar un registro de eso. O sea que eso está. Y de avanzar una investigación para poder determinar esto, si puede caber alguna imputación por mal desempeño de las funciones o alguna otra cuestión incompatible con la función pública, el registro debe estar y debe estar en el Ministerio de Salud de la Nación, precisamente. Todas esas personas seguramente ya están en edad de recibir la vacuna. El tema es cómo la recibieron, porque todo el mundo tiene que anotarse, tiene que esperar, hay ansiedad en algunas personas mayores que tienen que recibir la vacuna y todavía tienen que esperar. A veces el trámite es un poco complejo, si no tienen quien los ayuda o quien los asista, tienen que esperar poder comunicarse a través de un teléfono. Y cuando ven que estas personas... Hay algunos que todavía no parecen que la edad es cuestionable, pero bueno, están ahí dando vueltas. Realmente me parece que lo que vamos a ver en los próximos días va a ser precisamente una catarata de cuestiones relacionadas a esto, Pepe, porque ya es algo que había empezado la semana pasada, en cuanto al rum, los pasillos empezaban a hablar, fulanito se la aplicó, menganito se la aplicó, de tal o cual manera, pero bueno, no había ningún registro que así lo pudieran confirmar. Una cosa es lo que uno sabe y otra cosa es lo que uno puede probar, y nosotros nos movemos más que nada por lo que podemos probar y lo que podemos presentar pruebas para publicarlo. No, claro. No, pero ahora lo dijeron los protagonistas, claro. Lo que sucedió es que habló uno de los protagonistas. Me parece que en este caso, bueno, es una prueba lo suficientemente fuerte, en este caso, que se produjo incluso por parte... Dame un segundo, Nacho, te interrumpo, dame un segundo, por favor. Sí.